Bueno, muy contento de estar conectado con ustedes el día de hoy. Estoy ahorita verificando un poquito con el tema de la conexión. Creo que todo el mundo ya está ahí. Hay varias gente, varios países. Quiero darles la bienvenida antes de comenzar la presentación. Voy a poner la presentación para activarnos. Entonces, fíjense, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a hacer toda la presentación y al final voy a compartir voy a responder algunas dudas. Así que bueno, si tienen preguntas, no se preocupen, al final las escriben y con mucho gusto en el tiempo que dé el formato voy a responder las preguntas. Entonces, vamos a hablar, el día de hoy vamos a hablar de cómo crear tu mejor versión en el 2021. ¿Cómo crear tu mejor versión en el 2021? Vamos a estar compartiendo, se le voy a compartir mis 10 mejores tips para tener este resultado. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hablar es de información que hemos recabado no solamente de los científicos con los que trabajamos, sino que aparte de eso que hemos recabado de toda esta revisión en redes sociales, del conocimiento. Ya son más de 28 años aprendiendo acerca del tema de nutrición humana, de suplementación. Hemos integrado todo para compartir esta información de alto nivel, pero ponerlo en una forma sencilla y fácil de comprender. Entonces, yo voy a comenzar hablando de varios temas. El primero que les voy a comentar ahora tiene que ver con los distintos macros y micronutrientes que necesitamos en nuestro cuerpo para poder lograr eso que llamamos una transformación corporal, o lo que podemos llamar también una reestructuración de todos tus tejidos. Todo el mundo quisiera tener probablemente un cuerpo donde tengas no solamente la cantidad suficiente de masa muscular, sino la cantidad saludable de grasa corporal, y en esa medida que tú puedas, bueno, lograr esa definición, ese cuerpo definido, ese cuerpo de playa, ese cuerpo sobre todo saludable que todos que queremos tener, ¿no? Entonces, quiero empezar hablando del carbohidrato del nutriente más controversial. Vamos a comenzar hablando en estos 10 tips de cómo lograr tu mejor versión en el 2021. Te voy a comenzar hablando de los carbohidratos. Vamos a hablar de los carbohidratos, y este consejo se llama disminuir el consumo de carbohidratos simple y azúcar y aumentar el consumo de carbohidratos complejos. ¿Qué significa esto? Lo primero que tenemos que entender es que los carbohidratos son uno de los 3 macronutrientes que son indispensables para nuestro cuerpo. Los macronutrientes se llaman macro porque el cuerpo los necesita en mucha cantidad, a diferencia de los micros que se necesitan en pequeñas cantidades. Los macronutrientes son a su vez la fuente de calorías, de energía, que siempre las entendemos como calorías. En este caso, los carbohidratos son muy importantes para nuestra alimentación, para nuestra dieta, para nuestro funcionamiento. Son el combustible principal, de tal manera que no hay ninguna satanización hacia los carbohidratos, sino lo que yo quiero comentarte el día de hoy es que vale la pena mejorar la calidad de los carbohidratos que estamos ingiriendo. Para ponerlo en contexto, en líneas generales, los expertos recomiendan que un 50% de la fuente de energía de tu cuerpo debe venir de los carbohidratos. En eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿cuál es el tema? Que a veces nosotros escogemos mal los carbohidratos. Ahora voy a hablar de una distinción. Hay varias formas de clasificar los carbohidratos, pero ahorita voy a usar esta clasificación que se llaman carbohidratos simples versus carbohidratos complejos. ¿Qué son carbohidratos simples? Son carbohidratos que solamente son azúcar, no tienen nada más, ¿sí? Sino que simplemente son azúcar. Cuando uno piensa en esto, piensa en el azúcar refinada, pero recuérdense que también el azúcar morena, también la melaza, la miel de caña, todo esto son carbohidratos simples, inclusive la miel, inclusive la leche tiene la galactosa. Dentro de estos azúcares simples hay algunos que se llaman monosacáridos y otros que son los disacáridos, que son los que más comúnmente conocemos. No quiero confundirte mucho con esto, pero sí quiero hacer la distinción entre que el carbohidrato simple es solo azúcar, ¿sí? Mientras que el carbohidrato complejo
viene de alimentos completos y a su vez contiene otros nutrientes, donde destacan en particular, bueno, vitaminas, minerales, pero destaca una parte del carbohidrato, un tipo de carbohidrato que se llaman las fibras vegetales. Las fibras vegetales son muy importantes porque ya vas a escuchar cómo su consumo te trae más beneficios, porque viene en el siguiente punto. Entonces, primer punto, bájale a los carbohidratos simples. Si quieres una recomendación general, trata de irle bajando al azúcar, a la harina refinada y a las harinas en general, pero sobre todo a la harina refinada, trata de bajarle. Si las puedes eliminar, mejor elimínala. En mi caso, yo decidí eliminar el azúcar de mesa. En mi casa yo no endulzo nada. Yo todo lo como por su sabor, ¿sí? Y trato de tener alternativas si quiero algo un poco más dulcito. Vamos a hablar de eso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo consumo un carbohidrato simple? Cuando yo consumo azúcar, cuando yo consumo harina refinada o azúcar. Lo que pasa es que si te imaginas esta curva glicémica, ¿verdad? Que es la forma en que cambian los niveles de azúcar en sangre. Cuando yo como azúcar simple, mi cuerpo, eso pasa al estómago, al intestino, y el cuerpo absorbe este azúcar como azúcar de una vez. Entonces los niveles de azúcar en sangre suben drásticamente. Eso lo llamamos un pico de azúcar. El pico de azúcar lleva como respuesta orgánica de tu organismo un pico de insulina. Hay el páncreas que se encarga de producir la insulina, derrama una cantidad de insulina para hacer que el azúcar entre a las células, que el azúcar como consecuencia baje entre las células, pero la insulina tiene una segunda forma de actuar, y que es la insulina desencadena la producción de grasa. Entonces, cuando yo consumo carbohidratos simples, pasan dos cosas. El azúcar sube de golpe, la insulina sube de golpe. Esto hace que el azúcar baje drásticamente y eso hace que me vuelva a provocar azúcar, me vuelva a provocar carbohidratos. Se crea como un círculo vicioso del carbohidrato. Además, esto hace que la insulina aumente, y si la insulina está alta, el cuerpo está guardando grasa y no está quemando grasa. Entonces, tiene que ver la velocidad con que sube el azúcar en sangre. Y si tú quieres que esta velocidad con que suba el azúcar en sangre cuando consumes los alimentos sea menos pronunciado, digamos, la curva de ascenso sea más plana, entonces te conviene comer carbohidratos complejos, ¿sí? Entonces tú vas a hablar de un brócoli, inclusive un banano, cambur, plátano, una papa, batata dulce, etcétera. Todo lo que son los granos, lo que conocemos como granos, ¿verdad? Como los porotos, frijoles, caraota, arveja, lenteja, inclusive algunos frutos, aunque las frutas tienen fructosa, que es un carbohidrato simple, pero también son una fuente, o sea, te aportan otros nutrientes. Por eso, tip número 1, le bajamos al carbohidrato simple y subimos lo sustituimos por el consumo de carbohidratos complejos. El segundo tip o consejo tiene que ver con el primero que hemos hablado, que es aumentar el consumo de fibras vegetales, aumentar el consumo de vegetales en general. ¿Por qué? Ahora mismo estoy mostrando una lámina que muestra lo que se llama el plato Harvard, el plato equilibrado, que es este plato famoso donde los expertos se pusieron de acuerdo en cómo organizar un plato que permita de una forma sencilla y práctica poder ayudar a tener un esquema práctico, ¿sí? Un esquema mantenible, sostenible en el tiempo sin necesidad de ser experto. ¿Cómo logramos esto? El plato equilibrado te dice, divide tu plato a la mitad y la mitad del plato llénala con vegetales verdes y coloridos. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos agregando a la mitad de tu plato fibras vegetales, vitaminas, minerales, y estamos llenando la mitad del plato. Hay una diferencia grande si la mitad de mi plato son vegetales, ensaladas, vegetales verdes y coloridos, inclusive frutos. Recuérdense que por ejemplo, el aguacate, avocado, palta, es un fruto. El tomate, que siempre lo metemos como en el grupo de los vegetales, es un fruto. Todo esto lo ponemos en la mitad del plato y tenemos carbohidratos complejos, con vitaminas, con minerales, con fibras vegetales, y en la otra mitad del plato la dividimos en dos. En un cuarto del plato
tu porción de proteína, pollo, pescado, carne. En otra parte del otro cuarto del plato vamos a meter allí entonces tus fuentes de granos integrales. Ahí es donde iría el carbohidrato o los granos integrales, ¿sí? Que te aportan también fibras vegetales. Entonces, fíjate, no es igual ese plato a que tú te sirvas un plato donde la mitad del plato es puro arroz, o donde todo el plato es arroz y encima del arroz le pones la carne. No es igual que si destinas el segmento para poner el arroz solamente para un cuarto del plato. Entonces, es una forma sencilla en la que tú puedes aumentar el consumo de carbohidratos complejos y de fibra vegetal. ¿Por qué es importante la fibra vegetal? Porque la fibra vegetal, que es un carbohidrato también, pero la fibra vegetal en particular no se absorbe. Eso es muy importante que lo notes. No se absorbe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que no se absorbe? Porque la fibra vegetal es una molécula grande que no atraviesa la pared del intestino, se queda en la luz del intestino. Si este fuera el intestino, imaginamos un tubo, en la parte interna están los alimentos que atraviesan, ¿verdad?, la pared del intestino en porciones pequeñas, pero la fibra se queda en la luz del intestino. Y hay dos tipos de fibras vegetales, las fibras solubles y las fibras insolubles. Las fibras solubles se llaman solubles porque se disuelven en agua, digamos, no es que se disuelven, sino que absorben agua. Estas fibras ayudan a producir una especie de gel que te va a ayudar en el tránsito intestinal, o sea, que tengas una mejor digestión en ese sentido, un mejor tránsito de los alimentos a través del intestino. Número dos, te da una sensación de llenura en forma natural. La fibra insoluble te va a ayudar a hacer una especie de limpieza o de barrido de tu sistema digestivo, ¿verdad? Porque no se disuelve en agua, y aparte de eso, ayuda a crear un microambiente positivo para tu colon, para que las bacterias del colon, lo que se llama la microbiota, crezcan en forma saludable, crezcan más de la flora bacteriana que genera beneficios, ¿sí? Tenemos como varias colonias de bacterias, y hay algunas colonias de bacterias que producen inflamación, mala digestión, gases, etcétera, y otra colonia de bacterias que viven en el colon que te ayudan a tener buena digestión, más bien tener un ambiente antiinflamatorio, etcétera. La idea es favorecer el crecimiento de bacterias buenas, de microbiota saludable, por llamar de alguna manera. Esto lo ayuda el alto consumo de fibra. Entonces, es muy importante consumir suficiente fibra. ¿Dónde viene esta fibra? Viene de los vegetales, pero por ejemplo, alimentos como la avena, alimentos como los granos, alimentos como, inclusive si vas a escoger pan, trata de escoger el pan integral, las semillas, nueces, almendras, marañón. Todo esto aporta una buena fuente de fibras solubles e insolubles. Pero la recomendación en cuanto a la fibra es clara. Se recomienda por lo menos 25 gramos de fibra por día para tener un buen tránsito intestinal, y a veces no es suficiente la cantidad de vegetales que consumimos. ¿Qué es lo que hacemos en este sentido? Acuérdense que nosotros siempre vamos a promover una tríada que es actividad física, alimentación saludable y equilibrada, y la tercera sería suplementación inteligente y personalizada. En esa fase de la suplementación inteligente y personalizada hay un suplemento que tenemos nosotros que yo recomiendo mucho, que se llama la fibra activa. La fibra activa es una mezcla de fibras solubles e insolubles. Tiene sabor a manzana, sale delicioso, que la puedes preparar en agua, la puedes agregar a tu batido, la puedes agregar a cualquier alimento, la puedes utilizar inclusive para endulzar, ¿sí? Para endulzar, porque en este tema de bajar a los carbohidratos simples, una de las mayores recomendaciones que yo te voy a hacer es no agregarle azúcar a nada. No le agregues azúcar a ningún alimento, a ninguno de tus nutrientes, a nada de lo que tú comas. No le agregues azúcar, ni siquiera a los jugos. A propósito, hablando de eso, aprovecho para decirte que no se recomienda el consumo de zumos o jugos de fruta, así sean naturales. La razón es muy sencilla. Para yo tomarme un jugo de naranja, tengo que utilizar entre 6 y 7 naranjas. Si yo me quiero comer una naranja, me como una, máximo 2. La naranja, cuando me la consumo como fruta entera, que es la recomendación, yo voy a tener allí las vitaminas, los minerales, pero también voy a tener la fibra
vegetal que me aporta la fruta, ¿sí? Cuando yo consumo el zumo de fruta, nada más queda el agua con azúcar y si lo tomo muy fresco, algunas vitaminas, algunos minerales, pero es mucho azúcar. Si yo me tomo un jugo de naranja con 5, 6, 7 naranjas, estoy consumiendo alrededor de unas 4, 5, 6 cucharadas de azúcar, casi como si estuviera tomándome una gaseosa. Obviamente ni se hable de los jugos que vienen en cajas, empacados. Eso es mejor eliminarlo de tu vida, eliminarlo de tu dieta, como quien dice, no perder dinero en eso. La fibra activa de Herbalife, yo la utilizo para tomarla junto con mi té, ¿verdad? Me preparo una bebida detox donde le pongo la fibra, el aloe y el té. También la uso a veces para endulzar, ¿sí? Por ejemplo, si yo me preparo algún alimento, ¿verdad? A veces un pancake, y le quiero poner algo dulce, le puedo agregar esto, le puedo agregar para endulzar inclusive una ensalada de fruta, le puedo agregar encima la fruta y estoy consumiendo la fruta en una forma distinta que no solamente tomada. Entonces, fibra activa, una medida de esta fibra activa te aporta por cada cuchara te aporta unos 5 gramos de proteína y entre los vegetales y tu fibra activa tú puedes terminar completando los 25 gramos que se recomiendan para todas las ventajas que ya te dije, que es mejorar la flora intestinal, mejorar el tránsito, absorber mejor los nutrientes. Hay un producto que no es realmente fibra, pero quiero aprovechar este segmento para comentártelo, porque en algunos países lo tenemos, que se llama el Proleza Duo. Este producto tiene algo que se llama el ácido linoleico conjugado, y esto se está hablando mucho porque es muy bueno. De alguna manera te quita te calma el antojo de carbohidratos, pero por otro lado estimula que tu cuerpo vaya quemando la grasa acumulada. Proleza Duo es un producto que le agregamos hecho a base de aceite de palma y otros nutrientes naturales que se lo agregamos regularmente al batido. Proleza Duo. Vamos ahorita ya por el tercer consejo. Primer consejo sobre los carbohidratos, segundo agregándole más fibra. El tercero es aumentar el consumo de proteína. Y aquí sí quiero que le prestes mucha atención a este punto porque es una de las claves en mejorar la calidad muscular, en definir tu cuerpo, en mejorar tu rendimiento deportivo, los atletas. La proteína es el otro macronutriente, el tercer macronutriente junto con las grasas, que a veces descuidamos. ¿Por qué lo descuidamos? Porque nuestras dietas, nuestros platos tradicionalmente son mucho carbohidrato y una porcioncita de proteína. Por ejemplo, hay algunas mezclas que no tienen muy poquita proteína. Vamos a hacer ejemplo. Si yo me como una tortilla de maíz, o yo me como una arepa, o me como un pan, un emparedado, sándwich, etcétera. Lo que pasa con esto es que hay mucho carbohidrato, poca proteína. Imagínate un emparedado, ¿sí? Son dos porciones de pan y una lonjita, ¿verdad? Una slice de queso o de jamón. O sea, ¿cuánta proteína puede haber ahí? 1, 2, 3 gramos. ¿Cuánto carbohidrato hay? Entonces, las proporciones no son correctas. Un plato de pasta, mucha pasta. Un plato de arroz, mucho arroz. Y un pedacito de pollo, pescado, carne. Un arroz con pollo, mucho carbohidrato. Un poquito de la proteína. Entonces, muchas de las combinaciones que usamos son más carbohidratos, poquita proteína. Y el consumo proteico es muy importante porque es el que te va a ayudar a formar masa muscular. Ahora, no solamente músculo. La proteína está vinculada con muchas otras cosas. Por ejemplo, el cabello es proteína, la piel tiene proteína, las defensas del organismo, las inmunoglobulinas, los anticuerpos son proteína, la hemoglobina que lleva el oxígeno por la sangre es una proteína, el colágeno, ¿verdad?, que sostiene nuestra piel y tejido es proteína, los huesos, los cartílagos, los ligamentos, todo tiene proteína como parte de su estructura. Por eso la proteína es muy importante. Ahora, vamos a hablar de cuánta proteína consumir, pero le quiero hablar de un punto importante que no siempre lo tratamos. Cuando nosotros hablamos de crear un metabolismo adecuado para que nuestro cuerpo queme más grasa y nosotros podamos estar en nuestro peso, tiene que ver a lo que se llama el balance energético, que significa que tu cuerpo quema cierta cantidad de calorías y tú consumes cierta cantidad de calorías. Si la cantidad de calorías que tú consumes es igual a la cantidad de calorías que tú estás ingiriendo, te mantienes en tu peso. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero en líneas generales,
hay una parte del metabolismo que tiene que ver, aprovecho de adelantarlo, con lo que tú comes, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la cantidad de calorías que nuestro cuerpo quema, el cuerpo quema calorías. Número uno, metabolismo basal, la cantidad de calorías que quemas por mantenerte vivo, ¿sí? Las funciones vitales, etcétera. Número dos, la actividad dependiente de las calorías dependientes o el consumo calórico energético dependiente de la actividad física, llámese ejercicio o actividades que no son ejercicios, pero que también son físicas. Y el tercero, que es el que te quiero hablar, se llama la termogénesis de los alimentos. ¿Qué es la termogénesis de los alimentos? Termogénesis significa la cantidad de calor producido por, en otras palabras, la termogénesis de los alimentos significa que para digerir cualquiera de los nutrientes, especialmente de los macronutrientes, el cuerpo necesita cierta cantidad de calorías y esto es muy interesante, fíjate. Si yo me como un plato de comida, más o menos la termogénesis del alimento, la cantidad de calorías que utiliza mi cuerpo para digerir ese alimento, digamos, absorberlo, digerirlo, absorberlo y asimilarlo, procesarlo, sería algo así como entre el 5 y el 25% de las calorías que yo como se utilizan en el mismo procesamiento, digestión de los alimentos y aprovechamiento de los alimentos. Entonces, ¿cuál es la distinción con esto? Que si yo consumo grasas, las grasas utilizan el 3% de termogénesis, o sea, 3% de las calorías que yo consumo la va a utilizar la digestión de la grasa, por decirlo de alguna manera. Los hidratos de carbono usan un 7%, mientras que las proteínas un 25-27%. En otras palabras, consume más calorías, comer más proteína. Consume menos calorías, comer más grasa. Y en forma intermedia el carbohidrato. Entonces, si yo me como un plato de carbohidrato de 250, que me aporta 250 calorías de puro carbohidrato, digamos el 10% de eso, que son 25 calorías, van a ser consumidas porque está digiriendo carbohidratos. Por si fuera proteína, eso sube a 25 por 25, ¿me explico? Entonces es mucho más la cantidad de calorías. Por eso es que se recomienda consumir más proteína en tus alimentos, que en todas tus comidas haya un poquito de proteína. Por eso está eso de cada 3-4 horas consumir proteína. Viene de allí. Por eso quería explicártelo. Ahora, dejando este punto claro, quiero hablarte también de cuánta proteína hace falta. La cantidad de proteína que tu cuerpo necesita debe ser de por lo menos 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Que si tú pesas, por ejemplo, en mi caso yo peso 70 kilos. Si yo quiero calcular cuánta proteína necesito, lo mínimo que necesitaría sería 1 gramo de proteína por kilo, pero lo ideal sería 1,5. Si yo quiero calcular cuánta proteína necesitaría yo pesando 70 kilos, sería 1,5 por 70, me da 100, 105 gramos de proteína. Esa es la proteína que yo debería consumir durante todas mis comidas, incluyendo mis meriendas, mi desayuno, mi almuerzo, mi cena. Debería consumir 105 gramos de proteína. ¿Para qué? Para no perder masa muscular. ¿Para qué? Para mantener un metabolismo activo. Si yo consumo menos de 1 gramo, mi cuerpo va a ir perdiendo masa muscular. Entonces voy quedando con un organismo que a lo mejor tengo un peso saludable, pero poco músculo. Mucho más si yo soy un atleta. Los atletas, inclusive de alto rendimiento, deberían consumir inclusive un poco más de 1,5. Estamos hablando de 1,8 y hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso y todavía sigue siendo algo completamente seguro. ¿Qué te quiero explicar con esto? Que, por ejemplo, si tú te comes 100 gramos de pollo, no estás comiendo 100 gramos de proteína, porque el pollo tiene agua, el pollo tiene grasas, el pollo tiene otros nutrientes. De 100 gramos de pollo, pescado, carne, lo que es de proteína es aproximadamente 25, máximo 30 gramos. De tal manera que para tú organizar tus 100 gramos de proteína o tu 1,5 gramos por kilogramo de peso, tienes que combinar la proteína que comes y te beneficia mucho suplementación inteligente, como por ejemplo yo lo hago con mi batido de Herbalife, el batido Fórmula 1, le agrego la proteína PDM o la proteína PPP para completar la proteína como meriendas proteicas, como desayunos, como batido post-entrenamiento. El cuarto consejo que te voy a dar es
entrenamiento físico, hacer actividad física. Y hay dos tipos de actividades que te voy a recomendar. Todo tipo de ejercicio es bueno, pero en particular es importante incorporar lo que se llama ejercicio de fuerza. Pesas, ejercicio con tu peso corporal, ligas, suspensión, TRX, etcétera, calistenia, cualquier ejercicio que sea contra una resistencia para mantener tu masa muscular y eso acompañarlo de un consumo suficiente de proteína. El ejercicio debe ir acompañado de un consumo suficiente de proteína que acabamos de comentar. Entonces yo te voy a comentar o te voy a recomendar que como cuarto punto incluyas ejercicios de fuerza por lo menos 3 o 4 veces por semana y también rutinas tipo HIIT. HIIT se conoce como High Interval Intensity Training o entrenamientos de intervalo de alta intensidad, que son todos este tipo de entrenamientos que hacemos por circuitos, haciendo pequeñas rutinas que vamos alternando 1 minuto, 60 segundos de alta intensidad con 20 segundos de descanso, lo que llaman ahorita ejercicios funcionales, el CrossFit, el Tabata, etcétera. Todas estas rutinas que a veces ves en la internet están basadas en este fundamento. Entonces, hablando de la proteína, ya hemos dicho que es un componente estructural, ya hemos dicho también que a veces solamente con pollo, pescado, carne, huevos y frijoles, porotos, no te da la base suficiente. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú también quieres mantenerte en un peso, algunos acá quieren bajar peso, entonces es muy complicado que yo por ejemplo, si quisiera aportarle a mi cuerpo todos mis 100 gramos de proteína a partir de pollo, tendría que consumirme unas 5 porciones de 100 gramos de pollo para completar la cantidad de proteína que necesito y eso podría terminar siendo mucha comida. Yo no como tanto, ¿sí? Hay gente que se dedica a eso, pues fisiculturistas o atletas de alto rendimiento, tienen que estar comiendo grandes porciones todo el tiempo. Para mí se me complica, yo prefiero hacer mis porciones normales de pollo, pescado, carne, porotos, pero tomar como combinación con esto suplementación inteligente y personalizada. Ya les comenté que, por ejemplo, hablando de las proteínas que nosotros manejamos, tenemos el batido Fórmula 1, que viene en varios sabores. Este batido Fórmula 1 te aporta por cada 2 cucharadas 9 gramos de proteína. Este batido regularmente se complementa con la proteína PPP, que es una proteína sin sabor y sin olor, que aporta 5 gramos de proteína por cada cucharada. Entonces, 2 cucharadas del batido y 2 de la proteína PPP me darían unos 19 gramos de proteína. Y tengo otra proteína que se llama la proteína PDM. Esta proteína PDM está enriquecida con vitaminas, con minerales, aporta más proteína por cucharada. Una cucharada de la PDM aporta 9 gramos de proteína, o sea que si yo me preparo un batido de 2 del Fórmula 1 y una de la PDM, estoy haciendo un batido de 18 gramos de proteína. Si hago 2 de la Fórmula 1 y 2 de la PDM, estoy haciendo un batido de 27 gramos de proteína, que regularmente es el batido con que yo desayuno todos los días, ¿sí? A veces lo tomo de cena, a veces lo tomo de almuerzo, pero es mi comida hace ya 28 años, ¿sí? A veces le agrego otras cosas, ahorita les voy a comentar, pero bueno, les estoy dando como esos tips. Tenemos un producto muy interesante que se llama el Rebuild Strength. Para las personas que están en ganancia muscular, los atletas de alto rendimiento, la compañía ha creado una joya de producto porque es muy completo, es como 3 o 4 productos en uno. El Rebuild Strength es una proteína especial para cuando estoy haciendo ejercicio. Está diseñado como un batido de recuperación, son un post-entrenamiento, un post-workout, aporta 25 gramos de proteína que la llamamos proteína trifásica. ¿Por qué le damos este nombre tan particular? Porque tiene 3 fases de proteína. La primera fase es la fase de absorción rápida, que te la aportan lo que se llaman los aminoácidos de cadena ramificada y la L-glutamina, que son componentes importantes para formar músculo. Eso se absorbe rápido, es la primera fase de absorción proteica. La segunda viene dada por lo que se conoce como el whey protein o proteína del suero de la leche o suero de leche. Allí tenemos otra proteína completa que va a aportar una fase de absorción intermedia. Y luego tenemos una fase de absorción tardía que la da la caseína, que es la proteína láctea. Entonces tenemos allí absorción rápida, intermedia y tardía, una combinación de 3 tipos de proteína para que tu cuerpo tenga
una reposición proteica post-entrenamiento. 25 gramos de proteína en líneas generales es lo que tu músculo puede asimilar después de un ejercicio de entrenamiento regularmente. Entonces, por eso se ha hecho en esta dosificación, así puedes darle un máximo rendimiento al uso de tu proteína. Para las meriendas, siempre es bueno incluir meriendas proteicas. Acuérdate que mi objetivo, en el caso mío, yo hablo del mío, así como lo puedes hacer para ti, es completar el consumo durante el resto del día. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres llegar a una cantidad suficiente de proteína, no deberías desperdiciar algo que llamamos las meriendas. Las meriendas siempre tratan de incluir algo proteico. Acuérdate de dónde vienen las proteínas: pollo, pescado, carne, huevos, algo de eso en las semillas también, nueces, almendras, marañón, especialmente las almendras, el merey y todo esto, pero la cantidad de proteína que aportan no es mucha, de tal manera que me quedan quedando pollo, pescado, carne, huevos, lácteos, el yogur. Entonces, claro, la idea es que en tus meriendas aproveches de incluir proteína. Una alternativa genial son las barras de proteína de Herbalife, porque te aportan 10 gramos de proteína en una barra de un chocolate que parece un Snickers saludable, ¿sí? Te aporta alrededor de unos 120 calorías, que es lo normal para una merienda de 80, 100, 120 calorías, pero son calorías que son principalmente proteicas. Acuérdate de la termogénesis, acuérdate que la proteína, por otro lado, te da mayor sensación de saciedad, y acuérdate que lo más importante es que le deja a tu cuerpo la proteína que necesita para mantener tu músculo. Entonces, otra alternativa que es incluir proteínas en tu merienda. Quinto consejo: consume grasas saludables. Las grasas más saludables son las grasas que se llaman omega 3. Dentro de las grasas omega 3, las más saludables son los omega 3 de cadena larga. Los omega 3 están principalmente en las grasas vegetales, pero también los tenemos especialmente los de mejor calidad en el pescado, ¿sí? Tenemos omega 9, que también lo tenemos incluido en las semillas, también lo tenemos incluidos en el aceite de oliva y en el aguacate, que también son grasas buenas. Tenemos las grasas omega 3, omega 6 y omega 9. Los omega 6 hay que bajarles el consumo porque en mucha cantidad terminan siendo inflamatorios y producen problemas y enfermedades. Tenemos un capítulo completo destinado a eso. El objetivo para una buena salud es bajarle los omega 6 en su consumo y subir el consumo de omega 3, porque los omega 3 son antiinflamatorios naturales y generan muchos beneficios a tu salud. Además de eso, te ayudan a que no acumules grasa visceral, disminuyen la acumulación de grasa visceral. Entonces, aumenta el consumo de este tipo de omega 3, ¿sí? Y trata de bajarle los omega 6. Entonces, incluye en tu dieta aguacate, aceite de oliva, semillas, pescado, salmón, sardinas, atún. Acuérdate que no siempre hay que asociar como que, bueno, el pescado es costoso, no tienes que ser salmón. Si comes atún, así sea enlatado, te va a ir mejor. Trata de que sea atún en agua. Las sardinas también, trata de que sean en agua. Bueno, las sardinas vienen con otras cositas, pero son una buena fuente también de omega 3. El problema cuando los enlatados, por ejemplo, los pedimos en aceite, es que el aceite que se le agrega es aceite vegetal, ¿sí? Aceite de maíz, aceite de palma, aceite de girasol, que son aceites cargados de omega 6 y que no son tan buenos. Entonces trata de darle prioridad a esto. Trata de darle prioridad a los omega 3 y bajarle los omega 6. 30% de tu fuente de energía debería venir de las grasas, y trata de escoger las de mejor calidad. Los omega 3 se conocen con dos nombres muy largos y complejos, pero que tú los vas a ver por ahí como EPA y DHA. El EPA y el DHA son los dos nombres, o las dos iniciales de los nombres que tienen los omega 3 de alta calidad, de cadena larga, que tu cuerpo necesita. ¿Qué te van a ayudar? Funcionamiento normal del corazón, funcionamiento del cerebro, mejora los omega 3, visión, mejorar tu visión, niveles normales, regularizar los niveles de triglicéridos en sangre, inclusive ayudar con el tema de la presión arterial. Como a veces no consumimos suficiente pescado, lo que yo recomiendo es que
utiliza suplementación para asegurarte de tener la cantidad suficiente de omega 3. Yo lo hago con Herbalife Line, es el omega 3 que tenemos en la compañía, son peces, está obtenido a través de peces del pescado, pero de muy alta calidad, peces de aguas profundas y además asegurándonos de que este producto no tiene ningún tipo de metales pesados, ¿sí? Que es el problema que pueden tener cuando uno está consumiendo mucho pescado. Sabes que ahorita por el tema de la contaminación de los mares, de los ríos, etcétera, hay una alta concentración de metales pesados, plomo, mercurio, etcétera, en las aguas que los peces terminan consumiendo y quedan en algunos de sus tejidos. Por eso el omega 3 que consumas tienes que estar seguro de que es realmente saludable. Con Herbalife Line tienes la garantía de que está libre de metales pesados. El tip o consejo número 6 es aumenta el consumo de vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque las vitaminas y minerales, a pesar de que no les puedes dar como una ubicación específica, ni en perder peso, ni en esto ni en lo otro, son muy importantes para todos los procesos metabólicos en el organismo. O sea, la deficiencia de vitaminas te predispone a algunas enfermedades, las deficiencias de minerales te predispone a algunas enfermedades. El hecho de tener todas las vitaminas y minerales te da como un soporte para prevenir, pero también para que tu cuerpo funcione en forma óptima y además tu metabolismo también. Por eso, consume suficientes vegetales, consume suficientes frutas, acuérdate las frutas enteras, pero apóyate en un multivitamínico. Tenemos el Fórmula 2 multivitaminas multiminerales de Herbalife, que te aporta una fuente completa de vitaminas, incluyendo las antioxidantes como la C, la E, los betacarotenos. Aparte de eso tiene el complejo B tan importante. Todo esto, acuérdate que te ayuda también a mantener un sistema inmunológico fuerte, un sistema inmunológico fortalecido, muy importante en estos tiempos para prevenir enfermedades. Entonces, yo resuelvo el tema de los micronutrientes y de las vitaminas y minerales con un poco de suplementación, aparte de comer saludable, vegetales, etcétera, que a veces no completamos todo, cuando comemos uno no comemos otro. Entonces me tomo mi multivitamínico Fórmula 2 de Herbalife, también tomo el activador celular que ayuda a absorber todos estos nutrientes a nivel celular. Hay un producto que también tiene micronutrientes muy interesantes que se llama el Nightworks, que algunos países lo tienen, son una combinación de aminoácidos, L-arginina, L-citrulina, que ayuda a la producción del óxido nítrico, una sustancia que el cuerpo produce y produce vasodilatación de las arterias, ayuda a mantener una circulación saludable y a prevenir las enfermedades cardiovasculares. También es muy interesante el Extracal. El Extracal es calcio, magnesio y vitamina D. Todos súper recomendados para una buena salud, para fortalecer tu sistema inmune y para una buena salud a largo plazo. Hay que consumir calcio, no solamente para los huesos, el calcio está involucrado en la salud ósea, pero también en la salud del corazón, en el funcionamiento de los músculos, del sistema nervioso inclusive, y además de eso, es importante en el metabolismo. El magnesio, importantísimo para todos estos procesos. Más de 300 procesos metabólicos está involucrado. Y por otro lado, la vitamina D, que no solamente la obtenemos del sol, sino que también hay que consumir a nivel externo, porque la vitamina D es la que ayuda a que se absorba en forma correcta el calcio a nivel del intestino. Por eso es bueno siempre que estén combinados. Yo lo tomo en una fórmula que se llama Extracal de Herbalife, que me aporta todo eso. El punto número 7 es hidrátate. El agua es muy importante, consumir suficiente agua. El agua es importante para el funcionamiento normal del organismo y puedes tomar agua sola, que es importante, ¿verdad? No solamente tomar, como siempre se ha dicho, toma por lo menos 8 vasos de agua durante el día. Eso es como lo mínimo. Deberían ser alrededor de 2,5 litros, de 2,5 litros para que tu cuerpo funcione en forma adecuada. Por otro lado, está vinculado con tu peso. Si tú pesas más, necesitas más agua. Hay una fórmula más o menos empírica, pero que tiene sentido, que es que por cada 20 kilos de peso, tú trates de acercarte a tomar 1 litro de agua. O sea, que mientras más peses, vas a consumir un poco más, en este caso, de agua. Entonces, trata de acercarte de 2,5 a 3 litros de agua y solamente guiarte por lo que te va diciendo tu cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes sed, es porque ya estás un poco deshidratado. Si ya empiezas a tener la salida un poco más espesa o sientes sed, quiere decir que tienes un pequeño grado de deshidratación.
Aprende a tomar agua aunque no tengas sed. El agua contribuye al funcionamiento de todas tus funciones cognitivas, mentales también. Ayuda con la parte de la digestión y ayuda también en general a que tu cuerpo funcione en forma adecuada. Lo que yo hago es que no solamente tomo agua por agua, sino que también a veces acompaño mi agua, por ejemplo, con el herbal aloe, un concentrado de la sábila que limpia, purifica, te ayuda a mejorar la absorción de los nutrientes y te aporta propiedades. Entonces es una forma de hidratarme con propiedades benéficas también. También me hidrato tomando el té. Ahora mismo estoy tomando una mezcla de estos dos tés. Me estoy tomando el té de hierbas con el té de NRG. El té de hierbas es una mezcla de té verde, té negro, flor de Jamaica, flores de malva y semillas de cardamomo. Es un té que aporta propiedades antioxidantes. Aparte de esto, este té ayuda a regularizar niveles en sangre, mejora el microambiente del colon, pero este té también ayuda a que el cuerpo sea más eficiente utilizando la energía, la grasa, y convirtiéndola en energía, de tal manera que esto hace el té de hierbas. A mí me gusta combinarlo con el té de NRG, el té de guaraná, que disminuye la fatiga física, mental, oxigena el cerebro, mejora la circulación. Tenemos otra forma de hidratar con sentido y con nutrientes, que es el colágeno. Tenemos un colágeno, el colágeno hidrolizado Berisol. Recuérdate que la piel y todo el cuerpo necesita colágeno, y el colágeno es la proteína más presente en el organismo, que ayuda a formar una malla para que tu piel se mantenga firme, pero también los ligamentos, pero también los cartílagos, también las arterias y las venas utilizan colágeno. También a veces, bueno, la piel obviamente, el colágeno mejora y ayuda en todos estos aspectos. Por eso es muy importante agregarle a tu agua. Una forma de agregar también esa forma de hidratación puede ser agregarle a tu agua tu porción de colágeno, y también aprovecharte en este sentido. Tenemos para la gente que entrena un suplemento que se hizo en combinación con Cristiano Ronaldo, se llama CR7 Drive, que es una combinación de carbohidratos saludables con electrolitos, ¿sí? Vitaminas, minerales. Está diseñado para cuando estás haciendo ejercicio, sea que vas a caminar por el parque, sea que vas a hacer una hora y media más de ejercicio. Se llama CR7 Drive, lo tenemos en varios países. Punto número 8, ya finalizando: busca una meta. Si tú quieres avanzar en el logro de un objetivo, ponte una meta. ¿Qué quieres lograr a nivel físico? Quiero bajar la grasa, quiero mejorar músculo, quiero definir mi figura, quiero sacar cuadritos, qué sé yo, lo que sea tu meta, llegar a mi peso ideal, disminuir la grasa corporal lo más que pueda, quitarme una llantita, ponerme este pantalón que no me entra, ponerme delgado para una fiesta que voy a tener, qué sé yo. Ponte tú una meta que tenga sentido, que te motive, que te emocione, porque eso te va a ayudar a mantener el cambio. Aquí estamos hablando de generar cambios, pero luego tienes que hacer algo para mantener esos cambios, ¿sí? Y necesitas un nivel de motivación. A veces vale la pena buscar una foto de esas que tienes por allí, donde salías delgado, y pegarla en tu cuarto, en tu espejo, en tu nevera, para recordarte por qué estás haciendo las cosas y eso te haga mantenerte firme. El punto número 9 tiene que ver con prestarle mucha atención a un concepto que se llama el déficit calórico. Ya lo adelanté un poco, pero me voy a asegurar de que lo puedan comprender todos muy bien, porque es un punto clave y fundamental. Fíjate, nuestro organismo consume cierta cantidad de calorías y nosotros aportamos las calorías a través de la alimentación. Si yo consumo la misma cantidad de calorías si yo gasto la misma cantidad de calorías que ingiero, mi cuerpo se mantiene en el peso. Si yo quiero bajar peso, necesito, vamos a hablar antes de eso, si yo quiero aumentar peso, necesito hacer lo que se llama un superávit calórico. O sea, si esto es lo que mi cuerpo gasta, yo necesito darle más calorías de las que mi cuerpo gasta para aumentar en masa, para aumentar en peso. Si eso es a partir de proteína y estoy haciendo una estrategia con ejercicio, voy a aumentar en masa muscular. Ahora, si yo quiero perder peso o bajar grasa, yo necesito crear un déficit calórico. O sea, consumir menos calorías de las que mi cuerpo gasta. Ese déficit calórico, para que sea efectivo y tu cuerpo realmente queme la grasa, tiene que estar cuantificado, tiene que tener una cantidad mínima.
y eso debe ser entre 350 a 500 calorías de déficit calórico. Hay un modelo teórico con el cual nosotros explicamos esto y que la gente quiere hablar de esto, y es que, bueno, regularmente se recomienda que una persona consuma de 2.000 a 2.500 calorías por día si son hombres, 1.500 a 2.000 calorías si son una mujer. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al consumo calórico, ¿sí? En general. Ahora, hay una pregunta que la gente siempre se hace, es, bueno, ¿cuántas calorías debería quemar o cuánto, o mejor dicho, de cuánto debería ser el déficit calórico para que mi cuerpo queme 1 kilo de grasa? Entonces te voy a dar esta formulita que te puede servir. 1 kilo de grasa corporal, de esa grasa que está entre tu piel y tu músculo, representa no 1 kilo de grasa, sino 1 kilo de grasa representa 800 gramos de grasa y 200 gramos de agua, ¿sí? Entonces, esos 800 gramos de agua, sabemos, por ejemplo, que cada gramo de los macronutrientes aporta cierta cantidad de calorías cuando es utilizado. Por ejemplo, 9 gramos un gramo de grasa me aporta 9 calorías, así como 1 gramo de proteína me aporta 4 calorías. Entonces, si yo tengo 800 gramos de grasa, ¿verdad?, que estoy quemando, que estoy utilizando, multiplico 8 por 9, eso me va a dar 800 por 9 me va a dar 7.200 calorías. Entonces, yo tendría, teóricamente, que quemar o acumular un déficit calórico de 7.200 calorías para que mi cuerpo termine quemando 1 kilo de grasa. La fórmula no es exacta, pero es como una idea para que tú puedas entender que para que tu cuerpo queme la grasa, tú necesitas acumular un déficit. Y ese déficit tiene que ser mínimo de 350 a 500 calorías. Así que, bueno, puedes trabajar con eso, con tu coach, para que te ayude a establecer ese plan. ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, nosotros lo hacemos muy fácilmente sustituyendo alguna de las comidas cargadas en calorías por un batido Fórmula 1 con su proteína. Entonces cambio una comida de 400, 500, 600 calorías por un batido que me está aportando alrededor de unas 100, 120 calorías. Así voy bajando las calorías que consumo con una combinación de 2 batidos, una comida completa, un par de meriendas. Yo puedo crear un plan de unas 1.000, 1.200 calorías. Y un plan de 1.200 calorías para la mayoría de las personas va a ser un déficit calórico importante y suficiente para que pierdas peso. Por eso la fórmula es bastante sencilla. Obviamente, con la ayuda de tu coach, tú vas a establecer tu plan de cómo vas a organizar en esta parte. El punto número 10, yo te invito a incorporarte a una comunidad que tenga el mismo objetivo que tú. Si tú te juntas con amigos que todos los días salen a viernes, sábado y domingo a reunirse para tomar cerveza y comer mucho, bueno, tú vas a terminar haciendo eso porque estás en una comunidad de gente que se ocupa de eso. Si tú te reúnes con un grupo de corredores, al final vas a terminar corriendo. Si tú te unes a una comunidad donde la gente come sano, se suplementa de forma inteligente y personalizada y hace actividad física, tú también vas a terminar haciendo. Entonces, vale la pena incorporarte a una comunidad de vida activa y saludable como las que tenemos acá. Todos los retos, los que están ya en los retos de 5 días, de 10 días, en los retos de 21 días o de 30 días, todos estos son comunidades. Yo te invito a que te mantengas en estas comunidades presente y activo, que sigas participando de actividades como esta, que sigas conectándote con personas que persiguen lo mismo que tú, porque te va a ayudar a mantener este hábito a largo plazo. Y finalmente, apóyate en un coach, una persona que te puede acompañar, que te puede seguir, que te puede ayudar a entender el proceso por el que estás tú pasando, porque él ya pasó por allí. Un coach es un acompañante. Un coach es esa persona que te va a ayudar a organizar tu plan de alimentación, tu plan de merienda, a hacer compras saludables, a ser persistente en las actividades que estés haciendo, en mantener tu cambio de hábito y a motivarte cuando de repente la motivación baja un poco, cuando estás a punto de tirar la toalla. El coach siempre va a ser ese aliado que te puede ayudar muchísimo con todos estos objetivos. Te voy a comentar ya para terminar mi historia personal con este tema. Yo a los 25 años estaba estudiando medicina, me faltaban 1 año y medio para graduarme, comía muy mal, comía excesos de carbohidratos,
comía excesos de azúcar, hacía bastante ejercicio, pero comía definitivamente muy mal. Como cualquier estudiante, desayunaba muchas harinas, merendaba harina, almorzaba con muchas harinas, azúcar refinada, muy pocos vegetales, mucho arroz, mucha pasta, muchas sodas, gaseosas, jugos de caja. En las noches comía exceso de carbohidratos, me iba con esa última comida a dormir de lo que había quedado en mi casa después del almuerzo, porque casi siempre estaba en la universidad en ese tiempo estudiando. Y bueno, a pesar de que hacía ejercicio, tenía 14 libras de más, 7 kilos de más, especialmente acumulados en el abdomen. Sentía falta de energía, cansancio, tenía gastritis, estreñimiento. Cuando yo me encontré con la suplementación inteligente de Herbalife fue porque un amigo, estudiante de medicina igual que yo, me comentó en un pasillo de la universidad que él estaba en una compañía que estaba en el tema de la suplementación, que estaba tomando la nutrición y le estaba yendo muy bien. Mi amigo Guillermo Luna, que se ha convertido en mi gran amigo, mentor, me habló de eso y yo decidí tomar la nutrición. En apenas mi primer mes eliminé la gastritis, no porque el producto cure, porque los productos no curan nada, sino porque los cambios que hice en mi alimentación me llevaron a mejorar aspectos nutricionales. Así entonces bajé mi porcentaje de grasa, mejoré mi porcentaje de músculo, se controló el hambre y perdí 14 libras en apenas un mes. Me gusta mostrar esta foto que algunos pueden ver en mis redes, otros la están viendo en la presentación, donde a los 40 años sigo teniendo una mejor figura de la que tenía a los 25 y ahorita que tengo ya 51 he logrado bajar mi porcentaje de grasa a los niveles mínimos saludables, a pesar de que como las cosas que me gustan. Un día puedo comer pizza, un día puedo comer una hamburguesa, pero trato de mantener una buena calidad de mi nutrición, tener una buena planificación de mis comidas y lo que nunca falta es la actividad física regular, pero sobre todo la suplementación inteligente y personalizada, que combinando mi comida, mi forma de comer, con los productos y la nutrición de Herbalife, he logrado alrededor de estos 27, 28 años mantenerme en mi peso, mantenerme saludable, con mucha energía, con mucha vitalidad y sobre todo teniendo un estilo de vida activo y saludable. Eso es lo que teníamos para compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de su utilidad.